Página 11. Serie política. Sumisión. El poder de la influencia. Les hallan el punto débil. 14 de marzo del 2026. TV escribe. ¿Por qué el mexicano, cuando alguien menciona su nombre o le llama, contesta con la palabra mande? ¿Es este un mecanismo disparador de un pasado remoto donde el mexicano era un indígena obediente? Google y escribe. La costumbre mexicana de responder mande proviene de un trasfondo histórico colonial. Se usaba como fórmula de respeto y obediencia hacia la autoridad, y aunque hoy se percibe como cortesía, su origen está ligado a jerarquías sociales y a la sumisión heredada del periodo virreinal. No es simplemente un vestigio indígena, sino una mezcla de obediencia colonial y adaptación cultural. En México, cuando alguien llama por nombre, la respuesta mande equivale a decir qué desea, o dígame, y se interpreta como una disposición inmediata a atender. Su origen se remonta al periodo colonial, cuando los indígenas y mestizos respondían a los españoles con fórmulas de sumisión como mande usted patroncito, que implicaba obediencia a la orden recibida. Con el tiempo, esta expresión se normalizó en el español mexicano y se transmitió como parte de la educación cotidiana. Los padres enseñaban a los hijos que contestar que era descortés, mientras que mande mostraba respeto. La interpretación crítica es que mande refleja un automatismo cultural, un clic, BZZZ al estilo de Cialdini, un gatillo verbal que activa la cinta de obediencia. Igual que la palabra porque en el experimento de Langer disparaba aceptación automática, mande dispara la respuesta de disponibilidad. En este sentido, sí puede verse como un mecanismo heredado de un pasado de subordinación, donde el indígena debía mostrar deferencia al colonizador. Sin embargo, también es cierto que en la práctica moderna se ha resignificado. Hoy se usa más como cortesía lingüística que como sumisión real. Incluso, la gente ya lo dice sin pensar. Históricamente, otras sociedades han tenido fórmulas similares. En Japón, el ai, sí, funciona como respuesta automática de atención, no necesariamente de acuerdo. En España, se usaba mande usted en contextos militares y cortesanos. México lo conservó y lo convirtió en rasgo distintivo de su español. La crítica es que, aunque mande se percibe como respeto, también perpetúa una lógica jerárquica. El hablante se coloca en posición de obediencia frente al interlocutor. Por eso algunos lingüistas y educadores sugieren que debería normalizarse el uso de qué o dígame, que son más neutrales. Sin embargo, la fuerza cultural de mande es tan grande que sigue siendo la respuesta automática en millones de hogares. En conclusión, mande es un disparador cultural que proviene de la obediencia colonial, reforzado por la educación familiar y resignificado como cortesía. Es un ejemplo claro de cómo un mecanismo de sumisión histórica puede sobrevivir como hábito lingüístico, funcionando como un clic, BZZZ, que activa la cinta de respeto en la interacción cotidiana. En la página 11 de Influencia de Robert B. Cialdini, el ejemplo de la pava que acoge a una mofeta disecada solo porque emite el piar de un polluelo es usado para ilustrar lo que los etólogos llaman modelos de acción fija, secuencias de conducta que se activan automáticamente por un estímulo muy concreto. El clic y el BZZZ son metáforas de ese mecanismo. Basta un rasgo mínimo, el color de unas plumas, un sonido, para que se dispare toda la cinta de comportamiento. Cialdini lo conecta con los humanos a través del experimento de Ellen Langer, donde la sola palabra porque desencadena obediencia, incluso cuando la razón es absurda. El comentario crítico aquí es que Cialdini nos advierte contra la tentación de sentirnos superiores a los animales. La pava parece ridícula, pero en realidad su mecanismo funciona bien en la mayoría de los casos. El piar suele indicar un polluelo sano. Solo en condiciones artificiales, creadas por el científico, se revela la vulnerabilidad del sistema. Lo mismo ocurre con los humanos. Nuestras rutinas cognitivas suelen ser útiles, pero pueden ser explotadas. El ejemplo de las turquesas vendidas al doble de precio muestra cómo el estereotipo «caro es sinónimo de bueno» activa la cinta de calidad en compradores inseguros. Refutando la idea de que estos mecanismos nos convierten en autómatas sin remedio, conviene recordar que los humanos tenemos mayor flexibilidad que los animales. Nuestros clic, BZZZ no son instintos rígidos, sino aprendizajes culturales y sociales que pueden ser cuestionados. La palabra porque no siempre funciona. En contextos de desconfianza o cuando la petición es demasiado costosa, la gente exige razones reales. Además,
La historia muestra que estos automatismos han sido usados deliberadamente en propaganda política y publicidad, desde los discursos de líderes que apelan a símbolos nacionales para activar obediencia, hasta las campañas comerciales que inflan precios para sugerir prestigio. Históricamente, el mecanismo caro es sinónimo de bueno se observa en el consumo suntuario desde la Roma imperial hasta el Porfiriato en México, donde las élites compraban objetos europeos no por su utilidad, sino porque el precio y el origen eran desencadenantes de estatus. En el siglo XX, la psicología del consumidor estudió cómo marcas como Rolex o Chanel se sostienen sobre ese mismo principio. Y en política, el por qué se traduce en fórmulas vacías como porque es por la patria o porque es por la libertad, que funcionan como gatillos emocionales más que como argumentos racionales. En definitiva, Cialdini nos muestra que tanto animales como humanos tenemos resortes automáticos que nos ahorran esfuerzo cognitivo, pero que pueden ser manipulados. La crítica es que, si bien estos modelos explican mucho del comportamiento cotidiano, no deben hacernos olvidar la capacidad humana de reflexión y resistencia. La historia demuestra que cuando los automatismos se vuelven demasiado obvios, como en regímenes autoritarios que repiten consignas vacías, la gente puede romper la cinta y buscar razones auténticas. El desafío es reconocer cuando estamos reaccionando en modo clic, BZZZ y cuando estamos pensando de verdad. Si trasladamos el análisis de Cialdini al terreno político mexicano del siglo XX, el paralelismo es evidente. Los clic, BZZZ se convirtieron en herramientas de manipulación masiva. Los gobiernos y partidos aprendieron a activar resortes automáticos en la población, igual que el PR activa el instinto maternal de la pava o la palabra, porque dispara la obediencia en el experimento del Ánger. En México, durante el Porfiriato y después en el régimen posrevolucionario, se usaron símbolos y frases que funcionaban como gatillos emocionales: orden y progreso, sufragio efectivo, no reelección, unidad nacional, primero los pobres. No eran argumentos racionales, sino detonadores de respuesta automática. El PRI, por ejemplo, perfeccionó durante décadas el uso de estos mecanismos. El desfile del 20 de noviembre, el culto a la bandera, la repetición de consignas como la revolución nos dio justicia social. Cada uno de esos elementos funcionaba como un clic que ponía en marcha la cinta de obediencia, orgullo patriótico o conformidad. El ciudadano promedio no analizaba si realmente había justicia social. Bastaba la repetición del símbolo para que se activara la respuesta. Incluso líderes como Madero, con su lema sufragio efectivo, no reelección, apelaban a un desencadenante simple: la indignación contra la reelección indefinida de Díaz. Ese lema era un gatillo que movilizaba masas sin necesidad de explicar programas complejos. Más tarde, en el siglo XX, el caro es bueno se tradujo en política como el Estado es bienestar. Se asumía que si el gobierno gastaba más, era porque ofrecía calidad, aunque el gasto no siempre se tradujera en beneficios reales. La crítica es que estos automatismos, aunque útiles para cohesionar, también son trampas. Igual que los turistas compraron turquesas al doble de precio porque el costo les pareció garantía de calidad, los ciudadanos aceptaron políticas o líderes porque el símbolo activaba la cinta de confianza. Pero cuando la realidad contradice el símbolo, cuando la justicia social no llega, cuando el progreso se estanca, el automatismo se revela como manipulación. La historia mexicana muestra que los clic, BZZZ políticos fueron eficaces durante décadas, pero también que la gente puede romper la cinta. El movimiento estudiantil de 1968, las protestas campesinas, la irrupción de la oposición en los años 80 y 90, son ejemplos de ciudadanos que dejaron de reaccionar automáticamente a los símbolos oficiales y empezaron a exigir razones auténticas. En ese sentido, la lección de Cialdini es doble: reconocer que todos tenemos resortes automáticos y que los sistemas de poder los explotan, pero también que la reflexión crítica puede desactivar el clic y obligar a pensar más allá del gatillo. En el siglo XXI los clic, BZZZ, que describe Cialdini se han trasladado al terreno digital y las campañas políticas los usan con una precisión quirúrgica. Los hashtags, los eslogans breves y las imágenes virales funcionan como los piídos de los polluelos o la palabra porque activan respuestas automáticas en el público sin necesidad de argumentos elaborados. Basta con que un lema se repita miles de veces en Twitter o TikTok para que se convierta en un desencadenante emocional. Los partidos y candidatos han aprendido que no necesitan convencer con programas detallados, lo que buscan es activar resortes inmediatos.
Un hashtag como almohadilla cambio ya o almohadilla primero los pobres dispara la cinta de esperanza o indignación. Igual que el caro es bueno hacía que los turistas compraran turquesas al doble de precio. Las imágenes virales, un abrazo, una lágrima, una multitud ondeando banderas, se convierten en símbolos que sustituyen a la argumentación. El clic es el hashtag. El BZZZ es la ola de likes y retweets que refuerzan la sensación de pertenencia. La crítica es que este mecanismo reduce la política a reflejos condicionados. Igual que la pava responde al piar aunque provenga de una mofeta disecada, los ciudadanos pueden reaccionar a un hashtag vacío, a una consigna que no contiene razones reales. La historia mexicana muestra que esto no es nuevo. El PRI usó durante décadas símbolos y rituales para activar obediencia, pero ahora el proceso es más veloz y global. La diferencia es que las redes sociales multiplican el alcance y permiten que los clic, BZZZ, se repitan millones de veces en cuestión de horas. Sin embargo, también hay resistencia. Así como los estudiantes de 1968 rompieron la cinta de obediencia a los símbolos oficiales, hoy los usuarios pueden desactivar el automatismo cuestionando los mensajes, verificando datos y generando contranarrativas. El reto es que la velocidad y la saturación de estímulos digitales hacen más difícil distinguir entre un argumento auténtico y un gatillo emocional. En definitiva, las campañas digitales contemporáneas son la versión moderna de los modelos de acción fija. Hashtags y eslogans como desencadenantes, imágenes virales como plumas de petirrojo, y el precio simbólico de pertenecer a una causa como garantía de calidad. El desafío para la ciudadanía es reconocer cuando estamos reaccionando en modo clic, BZZZ, y cuando estamos pensando de verdad, porque la política digital ha convertido el instinto automático en su arma más poderosa. TV escribe. Cuando el 2012 la gente votó por Enrique Peña Nieto, millones de mujeres lo hicieron porque dijeron que era muy guapo, que parecía galán de telenovela, e incluso, le inventaron un romance con una actriz de Televisa. De este modo manipularon las mentes, influenciaron a la gente. Google AI escribe. Lo que menciona sobre las elecciones de 2012 y Enrique Peña Nieto toca un punto clave. La manera en que la política mexicana se entrelazó con la cultura mediática y los mecanismos de influencia descritos por Cialdini. En ese momento, millones de votantes fueron expuestos a una campaña que no solo se basaba en propuestas, sino en la construcción de una imagen cuidadosamente diseñada. Peña Nieto fue presentado como un galán de telenovela, con un estilo juvenil, atractivo y cercano al mundo del espectáculo. Su matrimonio con Angélica Rivera, actriz de Televisa, reforzó esa narrativa y generó un aura de glamour que funcionó como un gatillo automático. Clic, BZZZ. La manipulación operó a través de símbolos y estereotipos. En un país donde la televisión tenía un alcance masivo y Televisa dominaba la narrativa pública, la asociación entre candidato y estrella televisiva activaba la cinta de confianza y aspiración. Muchas mujeres, según testimonios recogidos en prensa y estudios posteriores, declaraban que votaban por él porque era guapo, porque parecía un protagonista de novela, porque encarnaba un ideal romántico. El atractivo físico se convirtió en un factor desencadenante que desplazó la discusión racional sobre programas de gobierno. Históricamente, esto no es nuevo. En el Porfiriato, la imagen de Díaz como hombre fuerte era explotada para transmitir orden y estabilidad. En el siglo XX, el PRI usó símbolos patrióticos y rituales para activar obediencia. En 2012, el mecanismo se actualizó con la lógica mediática. La política se volvió espectáculo, y el candidato se transformó en producto televisivo. El romance con una actriz no fue casualidad, sino parte de una estrategia de marketing político que buscaba seducir emocionalmente al electorado. La crítica es que este tipo de manipulación reduce la democracia a un juego de percepciones superficiales. Igual que los turistas compraban turquesas al doble de precio porque el costo les parecía garantía de calidad, muchos votantes asociaron la apariencia de Peña Nieto con capacidad de gobernar. El precio simbólico, su glamour, su matrimonio televisivo, se convirtió en el factor desencadenante de confianza. Lo que se revela es la fragilidad del voto cuando se activa por resortes emocionales más que por razones. La elección de 2012 mostró cómo los clic, BZZZ de la era digital y televisiva podían moldear la voluntad política de millones. Y también dejó una lección amarga: la imagen puede ganar elecciones, pero no garantiza resultados de gobierno.
El caso de Enrique Peña Nieto en 2012 es un ejemplo muy claro de cómo la política latinoamericana se ha convertido en espectáculo y cómo los clic, BZZZ de Cialdini operan en campañas. En México, su imagen de galán de telenovela fue cuidadosamente construida. Televisa lo proyectó como joven, atractivo y cercano al mundo del entretenimiento, y su matrimonio con Angélica Rivera reforzó esa narrativa. Millones de votantes, especialmente mujeres según testimonios de la época, declaraban que lo apoyaban porque era guapo o porque parecía protagonista de novela. El atractivo físico y el glamour funcionaron como desencadenantes automáticos que desplazaron la discusión racional sobre programas de gobierno. Si lo comparamos con otros casos en América Latina, el patrón se repite. En Argentina, Carlos Menem en los años 90 cultivó una imagen de seductor y extravagante, apareciendo con autos deportivos y celebridades, lo que activaba la cinta de modernidad y éxito. En Perú, Alberto Fujimori usó la televisión para proyectarse como el hombre sencillo que resolvía problemas prácticos, acompañado de imágenes constantes de cercanía con el pueblo. En ambos casos, la estética y el espectáculo fueron más importantes que las propuestas detalladas. El gatilló era la imagen, no el argumento. La crítica es que estas campañas manipulan la mente colectiva apelando a símbolos superficiales. Igual que los turistas compraban turquesas al doble de precio porque el costo les parecía garantía de calidad, los votantes asociaron la apariencia de Peña Nieto o el estilo de Menem con capacidad de gobernar. El precio simbólico, el glamour, el carisma televisivo, la cercanía escenificada, se convirtió en el factor desencadenante de confianza. Históricamente, esto muestra la continuidad de un patrón, desde el Porfiriato, donde Díaz cultivaba la imagen de hombre fuerte, hasta el siglo XXI, donde los candidatos se convierten en productos mediáticos. La diferencia es que ahora las redes sociales amplifican el efecto. Hashtags, memes y virales funcionan como los nuevos clic, BZZZ, multiplicando la repetición de símbolos hasta que se convierten en verdad emocional. En definitiva, la elección de Peña Nieto en 2012, la estética de Menem en Argentina y la televisión de Fujimori en Perú son variaciones de la misma estrategia. Usar la imagen como arma de influencia, manipular con símbolos y activar resortes automáticos en el electorado. La lección es que la democracia puede ser capturada por la lógica del espectáculo, y que el desafío ciudadano es aprender a distinguir entre un argumento real y un gatillo emocional. TV escribe. ¿Podría deducirse que la influencia de la Iglesia también necesita de gatillos que activen la obediencia al culto? Google ahí escribe. Sí. Puede deducirse que la influencia de la Iglesia también depende de gatillos que activan la obediencia al culto. En términos de Cialdini, los rituales religiosos funcionan como clic, BZZZ, desencadenantes que ponen en marcha secuencias de conducta automática. El tañido de las campanas, el olor del incienso, la repetición de fórmulas como amén o en el nombre de Dios son estímulos que disparan respuestas aprendidas. Ponerse de pie, persignarse, guardar silencio, obedecer. Históricamente, la Iglesia Católica en México heredó y reforzó estos mecanismos desde la colonia. El indígena que debía arrodillarse al escuchar la campana del templo, el campesino que obedecía al cura porque era la voz de Dios en la comunidad, el niño que aprendía a contestar sí, padre en catecismo, todos son ejemplos de gatillos culturales que activaban obediencia. No se trata de instintos biológicos como en los animales, sino de modelos de acción fija aprendidos y repetidos hasta volverse automáticos. La crítica es que estos gatillos, aunque útiles para cohesionar comunidades y dar sentido simbólico, también han sido usados como mecanismos de control. El sermón dominical, la procesión con imágenes sagradas, la confesión ritual, cada uno activa la cinta de obediencia y refuerza la autoridad del clero. En el México colonial, esto se combinaba con la subordinación política. Obedecer al cura era obedecer al sistema. En el siglo XX, incluso después de la separación formal entre Iglesia y Estado, los símbolos religiosos siguieron funcionando como detonadores de conducta colectiva, especialmente en momentos de crisis. Hoy, en el siglo XXI, los gatillos se han adaptado, la música litúrgica, los mensajes en redes sociales con frases bíblicas, las imágenes virales de santos o vírgenes siguen activando la cinta de fe y obediencia. Igual que un hashtag político dispara emociones, un versículo bíblico compartido miles de veces dispara la cinta de pertenencia religiosa. En definitiva, la Iglesia, como cualquier institución que busca influencia,
Depende de gatillos culturales que activan obediencia. La diferencia es que estos gatillos están cargados de sacralidad y tradición, lo que los hace más resistentes a la crítica racional. El desafío es reconocer cuando la respuesta es auténtica fe y cuando es un clic, BZZZ cultural que nos coloca en modo automático. Página 14.